Capítulo 5, página 138. Y dimensiones sobrepuestas de una de la otra. Aquel hechicero solo creó 9 de estas esferas, puesto que dentro de ellas contenía gran poder y serían terribles en las manos equivocadas. El 9 es el número mágico por excelencia, así que el mago pensó que con ese número serían suficientes para ayudar y preservar el balance en el universo. Es decir, ¿verdad? Dudo de que esta leyenda es cierta. Siempre he visto este tipo de historias como metáforas que nos ayudan a entender mejor nuestra propia experiencia, pero no hay forma de comprobarlas. Pongo en tela de juicio en el dominio al que expulsamos. Tengan una de esas míticas esferas en su propiedad. Aunque este aparato me recordó esa vieja historia. ¿Se imaginan que fuera cierto esto? Estaríamos frente a un hallazgo sin precedentes, sea una de las esferas de la historia que les acabo de contar o no. No me cabe duda que este artefacto es peligroso, por lo que debemos ser cautos ante su presencia. Si el demonio pudo ver a Ayesha y a Tommy desde ese lugar, alguien más pudiera estar del otro lado de la esfera de cristal, observándonos. Las puertas tienen 2 lados, diversos son los objetos prodigiosos que existen en este mundo. Sin embargo, solo unos cuantos usuarios saben cómo utilizarlos de manera adecuada. Tienes razón, Benry. Esa fue una historia bastante interesante, dijo Ayesha. ¿Qué fue del hechicero que creó esas esferas? ¿Cómo acababa la leyenda? No lo sé, a ciencia cierta. Tu madre nunca me contó el final, pero una vez vi uno de los antiguos libros de la reina, que ese mago se atrevió a desafiar al mismo creador del cosmos, creyéndose superior a él, y cayó en desgracia. La típica historia con moraleja, dijo Ayesha. Historia o no, debemos tener cuidado, dijo Himmler. De repente la esfera comenzó a emanar una energía color púrpura. Nubes espesas y violáceas comenzaron a moverse dentro de la figura esférica. Miren, dijo Bogart, algo está cambiando. Tengo un mal presentimiento. Vámonos ahora, dijo Himmler. Espera, dijo el comandante Penry con una voz que no parecía la de él. Cuando las nubes se disiparon en el interior de la esfera, todos pudieron ver a la distancia una enorme fortaleza negra llena de pináculos y torreones. El cielo estaba ennegrecido y diversos conjuntos cerrados de nubes braman. El inicio de una tormenta, truenos relampagueaban y descendían, partiendo la cúpula celeste. ¿Qué es este horrible lugar?, preguntó Ayesha. No lo sé, ni lo quiero averiguar, contestó Penry. Yo tampoco, pero hace que esta construcción piramidal parezca un lugar de descanso para vacacionar, dijo Himmler. Estoy de acuerdo, dijo Bogart. Quizás el artilugio esférico sirve también para comunicarse con otros seres que se encuentran en otros lugares, dijo Ayesha, algo así como las cartas que se envían a través de cuervos o palomas mensajeras, solo que usando magia, una magia mucho más poderosa de lo que todos nosotros hayamos visto antes. Suena lógico, dijo Penry, aunque he visto a tu madre realizar hazañas prodigiosas. Mucho mayor razón para salir de aquí, dijo Bogart. Huyamos entonces, dijo Ayesha. El solo hecho de querer escapar no nos va a sacar de este terrible lugar. Muevan los pies. Estoy de acuerdo, dijo el comandante Penry. Sin embargo, lo que estamos viendo en la esfera es fascinante. El solo hecho de que exista un objeto de esta magnitud es un milagro. Sí, dijeron Bogart y Himmler al unísono. Ayesha crispió los dientes. No podía creer que 3 soldados tan bien entrenados fueran tan descuidados e impresionables, aunque es decir verdad, ella también quería seguir viendo lo que el artilugio les estaba mostrando. La esfera ahora revelaba el interior de la fortaleza, anchos y oscuros pasillos llenos de escaleras y escalinatas que no parecían ir a ningún lado, cuadros horripilantes en las paredes de seres de ultratumba que se movían dentro de ellos, muebles cubiertos de polvo que no parecían haber sido usados en cientos de años, un salón lleno de espejos de diferentes formas y tamaños, muros derruidos y pequeños botones parpadeantes en lugar
en algunas otras de las paredes que cambiaban de color del rojo al amarillo. Fue entonces cuando el salón donde los guerreros y la niña se encontraban comenzó a oscurecerse de forma gradual y apenas perceptible, incluso más de lo que estaba ya. La esfera sobre la mesa fulgó con mayor intensidad un color malsano, que a su vez era una mezcla de muchos colores, siendo la única forma de iluminación en el interior del salón. Ayesha notó una presencia horrible que parecía prevenir de la figura esférica, que sin embargo se sentía omnipresente en todo lugar, incluso dentro de su propia mente. Una especie de martilleo sordo y maligno empezó a golpearle en las sienes, y se arrodilló del dolor, agarrándose la cabeza y gimiendo. Volteó hacia la esfera con los ojos entreabiertos y vio pedazos de una armadura negra que aparecía poco a poco dentro del artilugio, materializándose de la nada. En medio de una cortina de humo oscuro, la niña se quedó muda, puesto que sentía la terrible presencia en el exterior y en el interior de ella, inundando cada pedazo y rincón de la existencia. El disfraz, pensó para sí, pero después de meditarlo por unos segundos no le encontró sentido alguno a la oración, que había pasado de forma vertiginosa dentro de su mente. Todo se volvió rojo, como si su campo de visión hubiera sido invadido y secuestrado por el color carmesí. Vio ríos de sangre correr, serpenteando sobre una tierra quemada y árida, carente de vegetación, e inmensas columnas de fuego elevarse sobre una extensión llana y siniestra donde miles de osamentas yacían inertes y amontonadas. Allá en el fondo del paisaje vio una figura que vestía una túnica desgastada con capucha, que caminaba por entre los huesos de forma parsimoniosa, como si se encontrara en medio de un desfile, una entidad que fungía como maestro de ceremonias ante un espectáculo desolador y macabro. Todo mundo necesita purificarse, dijo el ser encapuchado, a manera de siseo, como si una serpiente de lengua bífida estuviera hablándole a Ayesha, puesto que la criatura sabía que ella lo estaba observando. La niña no alcanzaba a ver el rostro, pero aquel ser le resultaba en extraño familiar. Su voz poseía un timbre característico que había escuchado millones de veces, solo que ahora sonaba un poco diferente, mas no lo suficiente para no ser reconocible. Era. No podía ser. Aquello resultaba imposible. Sumida en aquellas terribles visiones, apenas percibió cuando el comandante Penry la tomó del brazo con mucha fuerza y la zarandeó, sacándole de esa escalofriante alucinación. Princesa Ayesha, es ahora o nunca, dijo Penry con urgencia. La niña no escuchó al comandante, ya que estaba retorciéndose en el piso y gimiendo como si estuviera en medio de una espeluznante pesadilla. A pesar de encontrarse despierta, aquella presencia que había salido de la figura esférica la tenía sometida a su voluntad y estaba hecha de maldad pura en su estado más elemental. El comandante Penry no tuvo de otra opción. Ahora fue él quien se puso a la niña sobre los hombros y cargó con ello, seguido muy cerca de Bogart y Himmler, que huía despavorido, siguiendo a su comandante por oscuros y angostos pedacitos llenos de telarañas. La estructura de la edificación en la que se encontraba comenzó a cimbrarse. Ninguno de los ahí presentes sabía por qué estaba temblando, pero conforme iba pasando el tiempo, escapar de ese lugar se hacía cada vez más difícil. Ayesha, mientras tanto, se dividía entre dos realidades. Se encontraba en el paisaje apocalíptico que le había sido mostrado en el interior de la figura esférica. Podía percibir el olor a azufre y a carne calcinada. Estaba parada sobre miles de huesos y despojos. Podía sentirlos crujir cuando trataba de moverse, y contemplaba horrorizada cómo columnas de lava salían disparadas de cráteres que se encontraban diseminados a lo largo y ancho de aquel devastado paisaje. Por otro lado, yacía sobre los hombros del comandante
y descendía sobre una escalera de caracol, oscura y maloliente, seguida por Himmler y Bogart. Se sentía confundida, no sabía qué era real y qué no. Su mente estaba fragmentada y además estaba la voz, su propia voz, aquella voz profunda y maligna que le susurraba cosas indecibles. Luchó con todas sus fuerzas para deshacerse el hechizo del cual había sido presa. Tuvo el fugaz presentimiento de que los guardias de la reina la necesitarían para sobrevivir de ese horrible lugar que continuaba simbrándose desde los cimientos. Cerró los ojos de forma instintiva y se concentró lo más que pudo por volver a la auténtica realidad. Sus rescatadores la necesitaban de forma desesperada, aunque ellos no lo supieran y fueran ellos quienes trataban de protegerla. Puso su mente en blanco y por primera vez conectó con su verdadera esencia. El caos en la que estaban inmersas en el exterior del momento no tenía importancia alguna. Sentía el cosmos fluir dentro de ella. Millones de partículas y átomos que iban a venir como un océano interminable y calmó fuente de eterna sabiduría y consuelo. Todas aquellas partículas entrelazadas formaban un todo, y ella, a pesar de su juventud e inexperiencia, formaba parte de esto, de ese todo también. Indecible era ese todo y estaba conectado, así que lo sería siempre, pues dentro del caos existía el orden y viceversa. El equilibrio era fundamental para el desarrollo de ese todo que siempre estaba expandiéndose y evolucionando. Después de mucho tiempo volvió a reencontrarse con un sentimiento de paz que le resultó como un bálsamo. Había tenido días y noches cargadas de tensión y preocupación, pero nada de eso importaba ahora. Entrar en comunión con ella misma y su verdadera esencia la llenó de tranquilidad. Todo se sentía tan hermoso y pacífico ahí, dentro de ese océano lleno de concordia y sabiduría limenaria, pero cuando menos se dio cuenta sintió varias punzadas que se clavaban en su cuerpo como pequeños pellizcos que resultaban ser un extremo doloroso. Poco a poco dejó atrás aquel mar de ensueño y fue regresando al aquí y a la hora mientras en las punzadas y en su cuerpo continuaban en aumento y en intensidad. Abrió los ojos y vio a Penry Bogart Himmler delante de ella, creando un perímetro para protegerla y luchando de manera encarnizada contra insectos. No lo sabía con exactitud, pero eran cientos de diminutas criaturas aladas que los estaban atacando de manera feroz. En esos momentos los tres guardianes de la reina luchaban incurados con toda su fuerza y destreza contra aquellos seres, pero fallaban en la mayoría de sus embates debido a los minúsculos tamaños de sus agresores que infestaban el lugar como un enjambre buscando de forma desesperada el néctar preciado para subsistir. Ayesa a lo lejos vio la salida de la construcción piramidal, puesto que el brillo de la luna se colaba por una gran puerta de onice que se encontraba abierta de par en par. Ella y sus nuevos amigos estaban muy cerca de lograr su objetivo y poder escapar de aquel atroz lugar, pero los diminutivos agresores se multiplicaban a cada instante y el daño que producían era real. Podía percibir la desesperación e impotencia de sus rescatadores que, a pesar de ser superiores en tamaño, tenían la desventaja numérica. Ella quería ayudarlos, aunque no sabía cómo. Después de todo, no tenía experiencia en combate y no se sentía del todo bien. Notaba el cuerpo adormecido e intoxicado. Incluso mover sus articulaciones le resultaba difícil al estar en su estado de aletargamiento. Volvió a verse ella misma, bajando la mirada, y observó con repulsión que varios de esos minúsculos seres le revoloteaban por todo el vestido blanco y le picaba como una especie de aguijón, mientras otros le jalaban el pelo, arrancándole algunos mechones de su cuero cabelludo, lo cual te hizo enojar. Entonces tomó una de las criaturas con una de sus manos, atrapándola, y vio que estos agresores no eran insectos, sino algo mucho más sorprendente, y una figura humanoide alada de color gris, con ojos rojos y colmillos. Aquel sostenía un arco y de su pequeña espalda colgaba un carjak cargado de diminutas flechas con la punta de extremos afiladas. La criatura se retorcía y trataba de liberarse de la mano de la niña, sin éxito alguno. Muchos de sus compañeros arremolinaron contra la princesa con minúsculas lanzas, y ahora no solo la atacaban con flechas y además armas, sino que la
Empezaron a morder con sus pequeños colmillos, tratando de liberar a su camarada aprisionado. «¡Huye, Ayesha!», gritó Penry de forma desesperada mientras aceptaba golpes al aire con sus dos hachas sin éxito alguno. «Nosotros nos encargaremos, la salida está ya muy cerca». «Son demasiados», gritó Ayesha mientras contemplaba imponente con sus nuevos amigos. Estaban siendo acribillados. «Siempre he odiado a las hadas», gritó Ungar mientras lanzaba ataques con su mayal a sus atacantes, fallando de manera estrepitosa. Criaturas de lo más molestas. La niña recordó que cuando atravesaron el pasillo con el techo descendente a oscuras, había escuchado cientos de pisadas dentro de las paredes. Sin duda pertenecían a esas pequeñas, aunque letales criaturas, que no paraban de salir aleteando de orificios en el techo y disparar sus flechas contra ellos. Vio a sus nuevos amigos percibir los embates del enemigo cada vez con mayor intensidad, y aunque estos estaban protegidos por sus armaduras, no podrían resistir para siempre esos ataques, sobre todo los seres alados, que cada vez eran más. Sintió una furia irremediable surgir dentro de su ser. Cerró el puño donde tenía aprisionada la criatura y lo cerró lo más fuerte que pudo. Escuchó un crujido y vio el cuerpo minúsculo de su rehén destrozado e inerte, como si fuera un muñeco de trapo, mientras le soltaba en el piso. Sus nuevos amigos lucían cada vez más agotados y abatidos. Si la situación continuaba así, no tenían duda de que todos morirían en manos de ese ejército de hadas, que ya se contaban por miles. Se sintió como una niña estúpida, incapaz de poder ayudarlos, y eso solo causó que su ira se incrementara más, como si de una cerilla surgiera un incendio abrasador. Cargado de furia, derramó un par de lágrimas saladas, cerró los ojos y volvió a contemplar el océano que él había observado en sus visiones momentos antes de que se diera cuenta de que estaban siendo atacados. Pero ahora el océano se congelaba y su movimiento parecía detenerse y quedándose tan estático como un bloque de piedra. Sentía una coladera incontrolable emerger dentro de lo más profundo de su espíritu. Su verdadero ser, un caudal energético en extremo poderoso, se manifestaba por primera vez dentro de Ayesha en todo su esplendor. Tenía que actuar. Ni ella ni sus nuevos amigos morirían por culpa de esas horribles criaturas. Ella era uno con hielo, podía manejar la temperatura a voluntad. Ella era la muerte helada. Abrió los ojos sintiéndose poseída por fuerza sobrenatural y elemental. Gritó de forma encolinizada, como una loba que gruñe cuando agreden a su manada, y de sus manos brotaban dos torrentes de hielo propulsados por su fuerza descomunal, que dirigió a sus atacantes, que sucumbieron ante aquel caos gélido inmortal. «Por fin me siento como en casa», gritó lleno de júbilo Hogar. «Sabía que Ayesa reaccionaría», dijo Himmler. Ayesa continuaba esparciendo los chorros helados que le brotaban de las manos mientras tenía los ojos en blanco y en su rostro se dibujaba una mueca que denotaba un furor incontenible. Penry sintió miedo de verla de esa manera, cuando antes que había parecido una niña frágil y mimada. Los muros comenzaron a congelarse. También se formaron ligeras capas de hielo alrededor de esos, mientras que el ejército de hadas caía muertas por centenares al instante que el chorro helado las tocaba y congelaba. «Lo mejor sería que se marcharan de aquí», dijo Ayesha, con una voz furibunda, que no sonaba su voz normal, debido a su profundidad y entonación. En sus ojos seguían siendo contemplativamente blancos y le daban un aspecto sobrenatural, como el de una antigua deidad mitológica que ha descendido del reino de los dioses. Los tres guerreros obedecieron y se movieron lo más rápido que pudieron en dirección hacia la salida del lugar. En el piso se había solidificado una ligera capa de hielo, y ahora la superficie tenía la consistencia de un lago congelado. Los cadáveres del ejército de hadas se derrumbaban, apilándose como los granos de arena. Lo hacían sobre la playa de Humantar. Ayesha seguía exasperada, dirigiendo las emanaciones heladas que surgían de sus manos contra las maléficas criaturas que nada podían hacer contra el recién descubierto poder de la niña, a la que nada parecía tranquilizarla.
Más que una persona, se había convertido en una fuerza elemental de la naturaleza, tanto poder y tanta furia brotando de ella. La hacía sentir mejor que nunca, como una crisálida que ha roto el capullo y ha descubierto que posee un par de alas. Cuando se aseguró de que no quedaba ninguna hada viva, detuvo su ataque. Los chorros de hielo que habían brotado de sus manos se detuvieron, más no su ira. El lugar había quedado cubierto de color blanco y una temperatura muy por debajo de la normal. Aunque la niña no sentía frío, al contrario, por dentro era un volcán ardiente que había hecho erupción. El piso tenía la consistencia de un lago congelado. Los cadáveres del ejército de hadas y yacían en la superficie, inertes por miles, con rictus de dolor y sorpresa en sus minúsculos deformes rostros. Del techo colgaban elásticas hechas de hielo y las paredes escarchadas también desprendían un vaho frío y blanquecino. Toda esa muerte había sido producida por ella, pero no se sintió culpable, al contrario, se sentía liberada, como si muchos aspectos de su ser hubieran estado reprimidos toda su vida, encerrados en pequeños compartimentos dentro de muchos roperos. Pero ahora las cerraduras estaban rotas, ahora las posibilidades eran infinitas. Solo deseo que el amo de esa criatura, al demonio, Adán, hubiera estado presente para sufrir el mismo destino que sus súbditas, las hadas. Nadie amenazaba a Yesha, princesa de Akerot. Ahora entendía su linaje y el hecho de ser diferente a todas las personas que había conocido a lo largo de su vida. Hasta ahora lo entendía por fin. Trató de relajarse. Había sido demasiada emociones fuertes para un solo día. Sus nuevos amigos habían logrado salir de la pirámide. Todo estaría bien a partir de ahora. Por el momento podría descansar. Fue entonces cuando un pensamiento furtivo invadió su mente y se dio cuenta del choque tan abrupto entre la temperatura del medio ambiente y la suya propia. Dentro de la pirámide hacía un frío glacial. Sin embargo, dentro de sus extrañas, la niña sentía como si la lava la bombeara por las venas en lugar de sangre. Sentía un calor abrumador y por más que quiso encontrar una explicación lógica a este fenómeno, no le encontraba ningún sentido. Desde hace algún tiempo ya la lógica y raciocinio se habían ido por la borda. La magia existía y podía ser letal. Ella misma la prueba irrefutable de ello. Sentía ambas temperaturas dentro y fuera de ella, como nunca antes, el hielo y el fuego coexistiendo en una sola entidad, como dos fuerzas diametralmente opuestas en cada lado de la polaridad, sin embargo, complementándose y alimentándose la una de la otra. De pronto, los cambios abruptos e intermitentes de temperatura dentro de su ser fueron demasiados. Todo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Su vista se fue nublando y todo se fue desvaneciendo apenas, y se dio cuenta cuando cayó al suelo como una torre derrumbándose. Perdió el conocimiento y se sumergió en el mundo más oscuro y profundo de la inconsciencia. Capítulo 6. Ayesha, ¿te encuentras bien? Despierta. La niña escuchó esas palabras provenientes de una voz delgada que le era extremo familiar, pero parecía prevenir de su sueño distante, puesto que escuchaba con mucho eco y venía de un lugar muy lejano. Estás agotada, lo mejor es que la dejemos descansar, dijo otra voz que sonaba más aterciopelada y varonil. ¿Y qué tal si ese demonio vuelve con esfuerzos?, preguntó otra vez alarmada. Ese sí que sería nuestro fin. No superarían en número y fuerza. Hemos quedado muy diezmados. No creo que nosotros tres pudiéramos hacerle frente. El ser alado quedó muy malherido. No creo que vuelva pronto. Quizás esté muerto, dijo otra voz diferente. Ayesha, ante la posible amenaza, hizo un intento por volver a aquí,
y a la hora, pero los párpados le pesaban y el cuerpo entero le dolía debido al esfuerzo que había realizado. Después de unos momentos en los que voces seguían discutiendo, abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro maliciento y lleno de ceniza de su amigo Tommy, que la contemplaba con una mirada expresiva, llena de expectativas. Pocas veces se había alegrado tanto de ver a alguien. Su amigo, además de tener la cara cubierta de ceniza, estaba despeinado y sus ropajes lucían adrajados y quemados, pero estaba vivo, y eso la hizo sentir plena a pesar de todo. Detrás de él se encontraban los soldados de la reina. Se habían quitado los cascos, la miraban de forma solemne y curiosa a la vez. Le impactó la mirada del comandante Penrick, que estaba en medio de los otros guerreros. Sus ojos grises, a pesar de mostrar frialdad, estaban llenos de misterio y profundidad, como si cientos de enigmas se escondieran detrás de sus pupilas, así como le hacen diversas joyas en el cofre de un tesoro. ¿Acaso ella inspiraría a tener la llave para abrir ese arca? Solo el tiempo lo diría. Ayesha, qué bueno que despertaste, dijo Tommy. Términos lo peor. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, Tommy, aunque me siento molida. No es para menos, dijo su amigo. El comandante Penry me contó lo que hiciste. Si no me hubiera asomado al interior de la pirámide, hubiera visto todo lo congelado. No lo hubiera creído. La princesa Yesha guarda muchas sorpresas dentro de su ser, dijo Himmler. ¿No es así, Su Alteza? Por favor, no me llames así, dijo la niña. Que me digas por mi nombre es más que suficiente, y tienen razón, Himmler. No sabía que tenía esos poderes, al menos no a tal magnitud. Con el tiempo irás descubriendo todas tus capacidades, dijo, embozando una sonrisa vulgar. Ayesha, dijo con un tono muy formal el comandante Penry. Sé que estás muy cansada, pero debemos continuar. Déjenla dormir, aunque sea un par de horas, comandante, dijo Tommy. Aquí, imposible. La pirámide que tenemos a nuestras espaldas está llena de enigmas insonables que superan nuestras capacidades. ¿Quién sabe cuántos horrores más se esconden ahí dentro? Gracias a la princesa logramos escapar, pero ahí cómo pudimos salir. Otras cosas mucho más horribles que las hadas podrían hacer lo mismo. Además, el demonio podría regresar. Está malherido, de eso no tenemos duda, pero su especie de característica por su extremo resistente, incluso de buena fuente, que algunos poseen el don de la inmortalidad. Todos los seres vivos deben morir, dijo Tommy. No son muy versados en el asunto, pero es una ley inquebrantable. Así es, dijo Ayesha, la muerte es parte de la vida. Yo no estaría tan seguro de ello. Mis apreciables y nuevos amigos, dijo el comandante Penry, mirando al horizonte con un semblante taciturno, como pudieron observar en los acontecimientos pasados. La magia es real. Ayesha es la prueba contundente de ello. Algunos usuarios de este don mágico poseen tal conocimiento que podrían hacer lo que lleguemos a nuestro destino. Existen poderes ocultos en el mundo, a los cuales es imposible vencer por los miedos convencionales. Sí, tenemos que partir hacia donde nos dirigimos, inquirió Ayesha. Hacia donde se dirigían ustedes dos en un principio, a los reinos helados de Akeroth, por supuesto. Es el último bastión donde aún reside algún tipo de estructura y forma de gobierno. En este cruel mundo, recogen sus cosas, caminaremos hasta el amanecer, y cuando se despuje el alma podremos descansar y asegurarnos de que ninguno de los espías y soldados leales a tu padre nos están siguiendo. ¿Mi verdadero padre?, preguntó Ayesha. Así es, contestó Penry de forma fría. Hay muchas cosas que no te puedo decir, yo que soy un guardia juramentado de que no te puedo decir, ya que la reina Alana, y al hacerlo desmembraría mi honor, que es lo más valioso que poseo. Lo único que te puedo asegurar es que tu padre es una amenaza terrible para ti, para nosotros y para todos los que aún viven en todo este ancho mundo. Aún tienen cientos de soldados y espías infiltrados a su servicio, muchos en el mismo gobierno de Akeroth, reportándole todo lo que escuchan y ven. El peligro es real.
Suena a que mi propio padre busca hacerme daño, dijo Ayesha. No lo sabemos con certeza, dijo Penry, pero no me queda duda de que está consciente de tus extraordinarias habilidades. Estaba muy interesado en ellas desde que era un bebé recién nacido. Es por eso que tu madre te alejó de su lado cuando viniste a este mundo. Tenía miedo de que fueras como él o que corrompiera tu esencia y lo usara para sus ruines propósitos. Eso mismo me comentó Ptolomeus, dijo Ayesha, aquel hombre que se crió como si fuera su hija y a quien le debo todo. Tú conoces a mi verdadero padre. ¿Cómo se llama? El comandante volteó la cabeza y vio directo a Ayesha a los ojos por primera vez. La niña detectó temor en él y Penry contestó: decirte más de lo que he dicho significará la muerte, pues no estoy autorizado a hacerlo, pero sí lo conozco. Respecto a su nombre, no me atrevo a decirlo, puesto que nadie ha traído más desgracia a este mundo y al reino de Akerot que él. El comandante tiene razón, dijo Bogart. Decir su nombre en voz alta está prohibido, y entre todos los miembros más allegados a la reina, agregó Himmler. Pronunciar su nombre es considerado como alta traición. Lo entiendo, dijo Ayesha, aunque tengo interés en conocer de dónde provengo. Eso es todo. Y con el tiempo lo harás, de eso no me queda duda, pero quizás tu madre sea la más indicada para explicarte la historia de tu linaje, dijo Penry, y además después se dirigió a todos con su voz autoritaria: recojan sus cosas, partimos cuanto antes. Parte 3. Hacia los confines del mundo. Capítulo 1. Caminaron durante días de forma inalcanzable, dejando atrás el terreno selvático y todos los horrores que había experimentado ahí. El clima y la vegetación fueron cambiando de forma gradual para el beneplácito de todos. Era especial de los hombres de la reina, que no estaban acostumbrados a temperaturas tan elevadas. El aire cada vez se sentía más fresco, temperaturas y limpio en esa parte de Anacara. Prueba inequivocada que la humanidad se había extinguido casi por completo, pero no todo era bello ahí, en especial para Tommy. Añoraba contemplar el azul turquesa del mar que había dejado atrás en casa, aquella vasta extensión azulada que había visto todos los días de su vida, pero que nunca había valorado y siempre había dado por hecho que estaría ahí para él. Ahora, aquel paisaje parecía nada más que un sueño distante y efímero. En la actualidad, estaba inmersos en la verdadera realidad, un mundo cruel y desolado. Se preguntaba con frecuencia cómo estarían sus padres y su hermana Huerza. Apenas recordaba sus rostros, ahora sus contornos faciales se mostraban difusos en su mente, como si fueran máscaras de cera derretida y deforme. Su pequeña casa, donde había resistido, siempre la veía como si estuviera rodeada de una neblina espesa y negra, al igual que toda la aldea de Humantan. Cada vez le costaba más esfuerzo recordar los nombres y caras de sus vecinos, todo lo que alguna vez hubiera tenido algún significado para él, ahora carecía de sentido. Su esencial motivación era seguir adelante y asegurarse de que su amiga llegara sana y salva a donde tenía que ir, aunque le costaba trabajo adaptarse a sus nuevos compañeros de viaje, que en mucho sentido eran opuestos a él y a su personalidad siempre tan despreocupada. La compañía, integrada por los hombres de la reina Ayesha y Tommy, marchaba desde muy temprano cuando el sol despuntaba por el horizonte, trayendo consigo sus primeras exhalaciones caloríficas, y terminaba su andar ya muy avanzada la noche. El comandante Penry y sus hombres, Bogart y Himmler, eran inalcanzables, poseían una disciplina inquebrantable, y para Tommy era muy difícil aguantarles el paso. Sin embargo, rara vez que se quejaba y hacía su mejor esfuerzo para avanzar lo más rápido posible, puesto que se notaba que el comandante Penry tenía mucha prisa en arribar al reino de Akerot, dando que siempre trataba de que avanzaran cada vez más rápido, como siempre trataba de si alguien o algo les estuviera pisando los talones. Aunque el comandante siempre se mostraba muy
hermético, al menos con Tommy. Cuando se paraban sobre un árbol para comer y descansar, el comandante miraba los mapas que poseía y no dejaba de analizarlos y debatir con sus hombres sobre la ruta más corta y las posibilidades amenazas con tal vez encontraran en el camino. El muchacho prefería no pensar mucho en los posibles peligros que le esperaban, dado que su experiencia en la pirámide de Onice había resultado ser bastante terrorífica. Algunas noches, mientras acampaban bajo la luz de una lastimera fogata, el muchacho le costaba conciliar el sueño. A pesar del cansancio, todavía podía ver a los hombres mono humillándolo y prendiéndole fuego a la hoguera. Aunque podía ver los ojos profusos de Adán, aún podía verlo surcando el cielo oscuro con alas extendidas, y eso lo llenaba de angustia, una zozobra que no compartía con nadie, aunque eso le significara casi no dormir ni comer. Tommy sentía que los pantalones cada vez le quedaban más grandes, prueba inequivocada de la frugal dieta que le habían llevado desde que partieran de Humantar, aunque nada de lo que le importaba en realidad. Mientras avanzaban durante las horas diurnas, su atención estaba concentrada en el extraño comportamiento de su amiga Ayesha. Había estado muy callada durante los días pasados, los días siempre taciturna y meditabunda. Apenas probaba bocado cuando se detenían a descansar para recuperar fuerza, y las escasas veces en que la veía sonreír era porque el comandante Penry le decía algo que la animaba o la tomaba con ternura del brazo. Tommy, cada vez que contemplaba esa ocasión, sentía cómo le hervía la sangre y crispaba los dientes, pero trataba de no demostrar su enojo ni lo que sentía en realidad por su amiga. Se encontraban en un viaje de extrema importancia donde el destino de Ptolomeus y de toda la aldea de Humantar estaba en juego. Bastante inapropiado sería que sus acciones personales se entrometieran con su verdadero propósito, aunque no por eso dejaba de enfurecerse cada vez que Ayesha o el comandante intercambiaban, aunque fuera unas escuetas palabras. Parecía como si una especie de fuerza energética los envolviera cada vez que interactuaban, y eso no le gustaba a Tommy, no le gustaba en lo absoluto, y no había día que no pasara donde deseara que toda esa travesía que habían emprendido llegara a su fin, y él y su amiga pudieran regresar a casa y donde todo volviera a ser como antes. Después de avanzar de manera incansable durante algunos días, con sus noches llegaron a una zona de cordilleras montañosas donde comenzaron su ascenso por pendientes pronunciadas y angostas. Tommy nunca había visto moles hechas de piedra de un tamaño tan descomunal y quedó maravillado con esas ciclópeas estribaciones que habían sido dadas por la naturaleza y que llevaban miles de años postradas en ese lugar. La concesión de las montañas era imponente, de color rojizo, y la temperatura en el ambiente fluctuaba de forma drástica y dependiendo de la hora por la montaña. El aire soplaba helado, pero al mediodía, con el sol menguando en todo lo alto, el calor se hacía casi insoportable. El muchacho no podía creer cómo es que los guardias de la tierra andaban todo el día con Himmler, se quejaban del bochorno e hicieran algún comentario referente a cómo extrañaba sus pesadas armaduras puestas, que aún muchas veces de Bogart y Himmler se quejaban del bochorno e iniciaran algún comentario referente a cómo extrañaban estar en casa. Sin embargo, el clima ni ningún otro factor hacían mella para avanzar de forma rigurosa por las noches, mientras acampaban para dormir un par de horas al aire glacial soplando abrumador. Y el muchacho, además de lidiar con sus pesadillas, no paraba de castañar y extrañó el clima en Humantar, pero ni a ella ni a los otros parecían afectarles. Lo helado del aire era como si estuvieran hechos para ese clima gélido e inhóspito, que se quería imaginar la temperatura que haría cuando por fin llegaran a su destino, el reino helado de Akerok, que se encontraba aún
a cientos de kilómetros de ahí. Por otro lado, en aquella región la comida no resultaba ser un problema. Por donde quiera que cruzaban se extendían verdes prados donde había cultivos de patatas, maíz o avena y de vez en cuando bogar o penri. Cazaban algunos cebatillos o conejos que rondaban cercanos a ellos. Esos eran los días más extraordinarios para él, los días en los que podían darse el lujo de comer carne, y al reflexionarlo sintió lástima de sí mismo, dando que todo lo que hacía más feliz en la vida era lo que se llevaba al estómago, en vez de un propósito digno. Se sentía de fútil y vacío con frecuencia. Se preguntaba si en verdad de utilidad durante esa travesía. Los guardianes de la reina eran fuertes, resistentes y ágiles, sin duda mucho mejores en todos los aspectos que él para llevar a la princesa a su destino. Pero él ya estaba ahí, quizás más por casualidad que por sus capacidades, pero jamás abandonaría a su amiga, aunque cada día que pasaba sentía que más que ofrecer alguna ayuda para la misión era un estorbo, sobre todo por cómo los demás trataban, porque aunque se mostraban siempre amables y respetuosos, Tommy tomaba ese trato como si los hombres de la reina fueran en extremo descendientes con él. En el fondo, si bien avanzaban juntos hacia un fin común, él no era parte de ellos, no era digno y jamás lo sería. Pero eso no era lo que de verdad le importaba. Lo que más le dolía era la transición que estaba teniendo a Yesha. Ya no era la misma persona que había salido de un altar, y eso a Tommy no le agradaba en lo más mínimo. Ya rara vez bromeaba o interactuaba con él como antes lo hacía, y supuso el hecho de haber sido secuestrada por Adán había dejado como en él profundas cicatrices en su interior, aunque ella siempre había sido muy reservada con sus emociones. Era parte de su atractivo, el halo de misterio que desprendía en todo lo que era y hacía. Supuso que saberse parte de la realeza de una gran civilización no había sido fácil para ella, que toda su vida había corrido descalza por la arena y nadado junto con él y a la orilla del mar como si nada más importara. Ni él ni ella ni sabían de grandes señores y damas en grandes castillos, salones, protocolos, ceremonias y conspiraciones, elementos salidos de cuentos de hadas, que siempre habían sido solo piezas de ficción, pero todo eso era tan real como las afiladas armas que los hombres de la reina portaban en todo momento. Un nuevo mundo se había abierto ante ellos, y en él había cosas maravillosas, pero también grandes riesgos. Cuando menos lo pensó, después de un día muy agitado, se dio cuenta de que ya había anochecido. Las sombras se propagaban con rapidez arriba en las montañas. Bogart y Himmler fueron a buscar leña para encender una fogata que los protegiera de la lobreguez que ya había caído de manera inexorable, además de posibles depredadores que acecharan en la zona. Tommy se detuvo y contempló a Yesha, que se acababa de sentar sobre un tronco, observando al capitán Penry y con ojos de ensoñación y con las manos aprobadas sobre sus mejillas. En esos momentos Tommy desvió un poco la vista a su izquierda y vio el plateado casco del comandante Penry con forma de cabeza en lobo, espléndido en la oscuridad. A lo lejos, en la distancia, un lobo de verdad aulló con vehemencia e hizo que todos los vellos en el cuerpo del mundo se crisparan. Penry sacó una de sus hachas en la espalda y de un tajo cortó una gruesa rama de un árbol con extrema facilidad para poder alimentar la fogata que ardería durante el tiempo nocturno y así ahuyentar a las sombras que pululaban al ocultarse el sol. Como siempre, los hombres de la reina se dividían en turnos para montar guardias, aunque ninguno de ellos dejaba que Tommy o Ayesha hicieran alguna para que no durmieran toda la noche, pues sabían que no tenían experiencia en ese sentido y necesitaban de todas sus fuerzas para aguantar
Las duras jornadas a las que se sometían durante el periodo diurno. Quizás el capitán solo cortó aquellas ramas en el beneficio de todos para que el fuego durase durante la negrura reinante, pero hubo algo en su movimiento que al muchacho no le agradó en lo absoluto. Un hombre tan fuerte y tan perfecto no era normal. Quizás solo fueran celos, quizás solo era un producto de su imaginación, pero estaría alerta de cualquier movimiento o conducta extraña que hiciera el líder de la guardia de la reina Lana. De eso no tenía duda. Era mejor prevenir que lamentar. Como siempre le había dicho su padre, Tommy no alcanzaba a ver el rostro del capitán. Penry pensó, pero se imaginó al hombre esbozando un intento de sonrisa con sus ojos fríos como el hielo espléndido en las tinieblas, fraguando un plan nefasto que significaría su ruina, o peor, aún la de su amiga. En ese momento el capitán sintió la mirada del muchacho y se volteó para sonreírle y alzar la mano saludándolo hasta sus dientes desde la perspectiva en la que se encontraba Tommy. Parecían colmillos. Ese hombre no le gustaba en lo absoluto. Un sentimiento de tragedia se apoderó de él y esa noche no pudo conciliar el sueño. Capítulo 2. Había sido días interminables de largas caminatas para Yesha y sus acompañantes. La niña se despertó muy temprano cuando los primeros rayos solares surgieron en el temprano, con amplio horizonte y acariciaron de forma tenue sus párpados. El olor a guisado de conejo cocinándose en el fuego le provocó retorcijones en el estómago. Abrió los ojos y vio la cacerola colgada del espetón sobre el fuego. Fogar estaba parado al lado de la fogata con una navaja cortado una zanahoria en rodajas mientras que las vertía al guiso y silbaba una melodía que a la niña le resultó bastante familiar, similar a una de canción de cuna que siempre había estado dentro de su mente. Inconsciente a un par de metros, Tommy dormía de manera profunda. Tenía el semblante demacrado y en ese momento la niña se sintió tan mal de que su amigo estuviera ahí, pasando todo este tipo de incomodidades y lejos de su familia por culpa de ella. No había rastros del capitán Penry ni de Himmler, lo cual se le hizo extraño. Buenos días, dijo Bogart, dedicándole una sonrisa a la niña. El día de hoy tendremos el honor de tener un desayuno especial, mi famoso guiso de conejo. Dudo que alguna vez hayas probado algo similar, una receta que ha estado en mi familia por generaciones. No hay muchos conejos en Akeroth debido a la inclemencia del clima, así que este platillo está considerado como un lujo en nuestro reino. Buenos días, contestó Ayesha. Huele delicioso en verdad. El secreto está en los ingredientes, que también son difíciles de conseguir en la inhóspitas tierras donde vivimos, dijo orgulloso Bocard. Zanahorias, pasas, calabazas y un poco de sal, que he traído conmigo desde casa y que he reservado para ocasiones especiales como esta. Ocasiones especiales que estamos celebrando, que estamos vivos y que según los mapas cada vez nos acercamos más de Akeroth. Creo que está muy interesada en llegar ahí, ¿no es así? Por supuesto. La vida de mi padre adoptivo y el futuro de toda nuestra aldea dependen de ello, aunque pensó que el motivo de la celebración era algo más importante, como un mensaje de mi madre traído por un cuervo diciéndonos que unas enormes criaturas aladas vendrían por nosotros y nos llevarían hasta allá sin tener que caminar hasta largas distancias. Los cielos son peligrosos, llevan mucho tiempo siéndolo, tenemos que ser discretos, puesto que si volamos los enemigos de la reina se darían cuenta de nuestra presencia y haciendo nos dirigimos. El mal está en todas partes y ojos por doquier. Más vale ser cautos, que no hemos tenido los mejores días y que toda esta traviesa que te ha hecho muy pesada, al igual que lo sabes el capitán Penry. Quizás llevarse algo bueno al estómago le sirvan a ti y a tu amigo para levantar ese ánimo. Me desperté muy temprano, desde antes de que saliera el sol, y tuve una excelente caza. Alabados sean los dioses del hielo, y ahora
Quiero combatir con ustedes. Lo mejor se siente hacer, además de doblear a nuestros enemigos con mi mayal, cocinar. Te agradezco mucho, Bogar, por mí, por Tommy. Lo conozco desde que nací. Créeme que lo que más lo motiva es una buena comida. Tan solo velo, luce agotado y ni siquiera el olor de lo que está cocinando lo ha despertado. Estoy preocupada por él. Siento que día a día su estado de salud se deteriora. No es un gran guerrero como ustedes. Por cierto, ¿dónde está el capitán Penry Himmler? Han salido desde muy temprano. Ha explorado el lugar y adelantarse un poco para visualizar el camino. Que aunque nos queda por delante, los mapas con lo que contamos no están del todo actualizados. Además, durante la noche escuchamos ciertos ruidos sospechosos. Así que Penry ha decidido investigar. No toda la información se encuentra en los mapas, como ya mencioné, mi querida niña. La ruta que estamos tomando es muy diferente de donde vinimos y es explorada para nosotros, así que no está más tomar todo tipo de precauciones. Es por eso que estamos siguiendo este camino que, aunque más arduo o recorrer, lo consideramos más seguro. Que menos queremos es llamar la atención para evitar encuentros desafortunados con los enemigos del reino. Entiendo, no quisiera volver a vivir lo que estamos pasando en la selva. Nosotros no queremos que vuelva a suceder nada más similar. Tampoco es muy importante para el reino de Akerot y tu madre está deseosa de volver a verte. Es por eso que estamos haciendo cautos. Hay muchos peligros y cosas que desconocemos en lo que quedó este mundo. Después de la guerra, incluso nuestros propios exploradores no se aventuran más allá de los reinos helados de Akerot, a menos que sea necesario. El mundo en el que vivimos en la actualidad es salvaje y encierra muchos misterios. Yo nunca me había arriesgado a viajar hasta aquí, pero cuando la reina me pidió acompañar al capitán Penry en esta dimensión, no pude negarme. Mi familia ha sido leal, abanderada de la tuya durante cientos de años. Todo lo que soy se lo debo a la reina Alana y por siguiente a ti. Muchas gracias, Bogar. Eres demasiado amable, pero no tienes nada que agradecer. Hasta hace poco no sabía nada de decencia real. Trátame como tu amiga. ¿Qué es eso de lo que soy? El hecho de que tú, Himmler y el comandante Penry estén poniendo en riesgo sus vidas por mí me dejan sin aliento. A veces no puedo creer que sea digna de tanta intención. La princesa, lo eres, princesa. Nunca lo dudes. No me cabe duda de que después de que el reino de Akerot te conozca, serás motivo de cientos de canciones y poemas inspirados en tu nombre. Nuestro pueblo necesita una fuente de inspiración. Después de todo lo que hemos sufrido, tú podrías ser ese faro de luz que con tanta urgencia necesitamos. No lo creo, no tengo nada en especial. Soy solo una chica ordinaria tratando de hacer lo mejor que puedo para que las personas que quiero no sufran. Pero basta de palabrería. ¿Ya estás listo? Ese guisado de conejo. Muero de hambre. Claro que sí, Su Alteza. Déjeme ir por los cuencos que guardo en mi bolsa. Serán la primera en probarlo. Además, estoy seguro de que nuestros exploradores no tardarán en llegar. En ese momento, Ayesha vio el capitán Penry ascender por una colina acompañado en la retaguardia por Himmler. Fue como si el sol hubiera salido otra vez. El primero, con su fulgor dorado, la había despertado y ahora un segundo sol surgía dentro del amanecer, esplendiendo con un halo plateado, circundando la presencia del gallardo capitán, que iba con su armadura completa puesta, con el casco en forma de cabeza de lobo en los brazos. Su cabello largo y trenzado parecía amenazar chispas de luz. Sus ojos, desde la perspectiva en todo lo que veía, Ayesha brillaba de forma misteriosa y era como dos espadas hechas de la mejor manufactura, sublimes. Sí, aunque peligrosas y frías como el hielo, el capitán eclipsaba todo lo demás que existiera a su alrededor. Un nudo en el estómago se formó y apretó a la niña con una fuerza arrebatadora, aunque esta vez estaba segura de que no se debía a causa del hambre, porque era una sensación demasiado profunda para que fuera provocada por un instinto tan básico. El capitán se acercó a ella enseguida de su lugarteniente, que al lado de Penry solo era una sombra
escuetamente dibujada. La miró con una profundidad que solo era capaz de hacerle. Habló de forma relajada, mientras un atisbo de sonrisa se formó en su rostro. Buenos días, Alteza. Buenos días, Bogart. ¿Es acaso eso que huele tu famoso guiso de conejo? Las palabras se quedaron atragantadas en la garganta de Ayesha. Cada día que pasaba quedaba más impactada ante la presencia de Penry sin poder responder. Sin embargo, sonrió lo mejor que pudo, aunque eso la hizo sentir como una niña estúpida. Fue Bogart el que contestó. En efecto, capitán. Estaba a punto de servirle a Ayesha el primer cuenco. Muy bien, como debe de ser, contestó Penry. Alteza, me imagino que estás hambrienta. Después de todo, nos hemos alimentado de forma muy precaria en estos días. Espero te guste lo que Bogart ha cocinado para nosotros. Desde que era muy pequeño, su madre se esmeró en que fuera un excelente cocinero. Me atrevería a decir que sus dotes en la cocina son aún mejores que los que tiene como guerrero, y eso no es poca cosa. He luchado a su lado casi toda mi vida, y su destreza y valentía en el arte de la guerra, tan solo equilibrales artes culinarias. Buenos días, capitán, contestó Ayesha, agarrando valor, quién sabe de dónde. En efecto, injusto lo que me estaba contando. Estoy segura de que debido a los aromas que desprende su guiso, no quedará más remedio que rendirle pleitesía a sus dotes. Sois muy generosa, princesa, Ayesha contestó Bogart, sonrojado. No creo que mis aptitudes en la cocina no merezcan tal honor, sin embargo. Os las ofrezco con toda mi alma. Buenos días, dijo Himmler, aunque nadie me haya dado a mí ni notada ni mi presencia. Basta ya, Himmler, dijo el capitán Penry. Llevas quejándote todo el camino. No toleraré ese tipo de conductas en lo que resta para llegar a nuestro destino. Está bien, capitán, dijo el soldado apenado. ¿Alguna novedad, capitán?, preguntó Bogart. No hay mucho que contar, aunque pudimos visualizar en el horizonte una pendiente empinada donde comenzaremos el descenso que nos sacará de esta zona de montañas. Los mapas indican que hay una aldea cerca donde podremos comprar provisiones para nuestra siguiente parte del viaje. Buenos días, dijo Tommy soñoliento. Huele delicioso. Buenos días, dijo Bogart. Justo estaba por servirle a la princesa Ayesha un poco de algo que he cocinado. Dame un cuenco para servirte a ti también. ¿Cómo has dormido, Tommy?, preguntó Ayesha. No muy bien, contestó el muchacho. Escuché unos ruidos muy extraños en la madrugada, además de que tuve pesadillas. Nosotros también escuchamos esos ruidos, contestó Himmler. Es por eso que el capitán y yo salimos muy temprano, no a investigar, pero no encontramos nada inusual. Las cosas tenebrosas que aún existen en el mundo suelen reptar por la noche, cuando la oscuridad ha caído, dijo Penry sonriendo. No asustes a mi amigo, dijo Ayesha sonriéndole al capitán. Necesita mucho para asustarme, contestó Tommy. Soy muy seguro de sí mismo. Ya lo veremos, aún queda mucho camino por recorrer y diversas formas para que muestres tu valentía, dijo el capitán Penry, dedicándole a Tommy una sonrisa socarrona.